Buenas tardes, gente. Muy buenas tardes a todos. Hola, Pepe, buenas tardes. Bien, vamos a arrancar con lo nuestro. Quiero saber si lograron descargar el práctico que tienen que hacer nuevamente, ¿no? Es el último que tenemos de esta metodología, que habla, ¿no es cierto?, de un jueguito de azar. Habíamos hecho anteriormente, ¿se acuerdan? Hicimos lo de la quinela, ya hicimos lo del Quini 6. Y ahora nos queda el juego del telequino. Voy a compartir pantalla acá un poquito para hablar de eso. Denme un segundito. Bien, gente, calculo que están viendo el PDF, puede ser, me confirman si lo están viendo. Sí, profesor. Ahí se estaba tildando. Bueno, este es el próximo práctico que tenemos, práctico número 4, y habla, ¿no es cierto?, nuevamente de un juego. En este caso va a ser una cosa un poquito más elaborada. No tenemos acceso a base de datos, no quería terminar con la típica, hagamos un CRUD, o sea, una alta, baja y modificación como venimos trabajando, porque ya lo venimos haciendo en clase, así que planteaba algo un poquito más entretenido, ¿no? Bien, entonces, tenemos, ¿no es cierto?, el jueguito del telequino. Yo particularmente, soy sincero, nunca lo jugué. O sea, no tengo idea cómo se juega, pero más o menos entiendo cuál es la metodología del juego por las especificaciones que tiene y demás. Es algo similar, ¿no es cierto? Yo lo veo más una especie de Quini 6, ¿no es cierto? Un poco más simple, pero no es más simple. Bien, lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto?, es programar un telequino con sorteo incluido, que vamos a tener como base, ¿no es cierto?, una imagen, esta que está acá. Es decir, voy a agrandar un poquito esto. Vamos a tener como base esta imagen que tenemos aquí, ¿no es cierto? Tiene que aparecer esto. Esto es lo que nos da, ¿no es cierto? Este es el mockup, este es el bosquejo que nos da el departamento de gráfica, y nos dice, el programa tiene que arrancar y tiene que tener este aspecto. Tiene que tener, ¿no es cierto?, en esta sección los números. Acá habría que agregar, ¿no es cierto?, un título que diga sorteo. Yo la verdad que no me di cuenta de poner eso, porque desde la página oficial, o sea, no lo tuve en cuenta agregarle, pero habría que agregarle un título que es sorteo. Bueno, el asunto es que este sería la grilla del sorteo en sí, y este sería, ¿no es cierto?, la grilla del cartón que el usuario ha comprado, ¿no? Bien, cuando el usuario apriete el botón comprar, lo que le tiene que aparecer aquí en esta grilla son estos datos. Van a ser justamente, creo que son, ¿cuántos son? 14, 15 números al azar, ¿no es cierto?, que le tiene que aparecer el cartón. Y cuando apriete sortear, le tiene que aparecer en esta grilla, ¿no es cierto?, con este fondo, todos estos botoncitos amarillos. En realidad no son botones, o sea, este es un fondo y arriba aparecerían los textos estos, ¿no? Cuando apriete sortear, le tendría que aparecer al usuario estos números que son los que corresponden al sorteo. ¿Está? Si este sorteo que está aquí coincide con este cartón que previamente el usuario compró, cuando apriete sorteo, le tiene que aparecer esta tabla, ¿cierto? Se tiene que llenar esta tabla en donde tiene que aparecer 15 aciertos. Si coincidió en su totalidad los números de este sorteo, de este cartón con esta grilla, le tiene que salir, ¿no es cierto?, cuánto gana. Si no, si coinciden solamente 14 números de esto, tiene que aparecer aquí y así sucesivamente, ¿no? Bien, esa es la metodología del programa. ¿Está? Es bastante entretenido para... Hola, sí. Buenas tardes. ¿Te puedo hacer una consulta? Decime. ¿Cómo llega el usuario a ese cartón que dice tu cartón? Cuando aprieta compra cartón. ¿Pero es aleatorio? Claro, esto es aleatorio. Porque el usuario no puede... Tengo entendido que el usuario tampoco puede elegir los números. Si no, puede comprar el cartón ya con los números predefinidos, me parece. Tengo entendido que es algo así. No es como el Quini 6 que vos elegís el número que va a salir. Acá no, son números... Tengo entendido que son números que ya vienen predefinidos.
Bien, entonces, apretamos comprar cartón y tienen que aparecer, ¿no es cierto?, aquí estos números. Y apretamos sortear y tienen que aparecer los números estos y las coincidencias, ¿no es cierto? Así sería la historia. En realidad, no hay mucha ciencia. Tanto el cartón como el sorteo son lo mismo. O sea, son dos sorteos indiferentes. Y tiene que tener uno el tarro, ¿no es cierto?, la suerte de que justamente estos dos sorteos coincidan. Es una probabilidad muy baja. Pero bueno, el asunto es que es entretenido ver, ¿no es cierto?, cómo uno se puede ilusionar de que un sorteo coincida con otro sorteo. El asunto es que esto se tendría que ir llenando. A medida que yo apriete sortear, tendría que apretar estos números y ver qué coincidencias hubo. Qué monto de dinero ganó el apostador, ¿no? En el caso que no haya coincidencia, el monto del pozo se tiene que ir incrementando, creo que en un 13%, no me acuerdo, pero acá está, en un 16,18%. Ese sería el incremento del pozo en el caso que quede vacante el pozo principal. ¿Está? Si ustedes no pueden programar todo el juego, no se preocupen. Traten por lo menos de programar los sorteos y el sorteo principal. ¿Está? Pero la idea es justamente que puedan programar todo el juego. Un consejo que les puedo dar es que inténtenlo hacer primero por consola. No renieguen con la parte gráfica, ni mucho menos. Hagan el juego por consola primero, que es bastante simple desarrollarlo por consola. Y una vez que ustedes los probaron y vieron cómo funciona por consola, sin ningún chiche, ninguna decoración, ni nada por el estilo, algo simple, ¿no? Si ya lo probaron por consola y vieron que les funciona por consola, allí empiecen a programar la parte gráfica. Lo que les aconsejo es que esto, creo que yo se los pasé, la imagen está, editen esa imagen y utilícenla como fondo de la ventana. Entonces les va a ser más fácil y no tienen que andar, digamos, pintando ni ubicando los datos. Lo único que estarían ubicando en todo caso serían las etiquetas contra los números y los datos. ¿Está? Bueno, gente, ¿alguna consulta sobre el práctico? Si no, continuamos con lo nuestro. ¿Para cuándo es, profe? Esto sería para el próximo viernes, más tardar poner el sábado próximo. Por eso les digo, si ustedes creen que les parece mucho, les aconsejo que háganlo primero por consola. Es mucho, se van a dar cuenta que es simple dentro de todo el juego. Creo que incluso es más simple que el Kine 6, porque son dos sorteos y tienen que ver que si coinciden y punto. Ahora bien, lo que puede llevarle un poco de tiempo hacer es la gráfica, por eso les digo, por lo menos vean la parte del sorteo. ¿Se pueden usar, obviamente, códigos de lo del Kine 6? Sí, o sea, vos podés utilizar todo lo que ya vimos, todos los códigos que ya tenemos, vos los podés utilizar. Si querés utilizar base de datos, podés usar base de datos. Todas las herramientas que vos tengas conocimiento podés utilizar. Por supuesto que sea dentro de Python, podés utilizarla, ¿no? Hasta lo que vimos, hasta hoy día, no hay ningún problema, podés utilizar todo. Ok. La idea es una cosa que sí les repito. Si ustedes lo hicieron en consola y les funciona en consola, sí no estaría aprobado el práctico si es que solamente presentan el escribe en consola. No, la idea es que implementen también la parte gráfica. Por eso les digo, por allí, si no pudieron programar todo el juego, por lo menos programen la parte gráfica y muestren los resultados, lo básico nada más del resultado. Del primer sorteo, por lo menos, que es el de 15 aciertos, ¿no? Si coincide, el de 15 es que coincidan esto con esto. Si son iguales, sacó este pozo. Bueno, después había que ir refinando para todo lo demás, pero por lo menos para el sorteo principal, ¿no? Bien. Profe, una consulta, ¿puede ser? Decime. Porque usted dijo recién que usemos el fondo en el gráfico. ¿Cómo agregamos el fondo a lo que es el gráfico? Ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver. O sea, lo he visto. No. Lo que tenés que hacer en este caso, o sea, voy dando una ayudita, ¿no? Lo que tenés que hacer en este caso sería, primero que nada, esta imagen creo que se las pasé, el tamaño real de esto, ¿no? Esta es una presentación de PDF, pero la imagen está, yo se las pasé a la imagen, ¿está?
esa imagen lo que tienen que hacer es que ahí está el tamaño real, ábranlo con el Paint y editen esto, limpien, déjenlo solamente el fondo amarillo. Dejamos todo en blanco y después le agregamos los labels, lo que sea, para meterlo ahí, los textos. Claro, y ustedes tienen que crear exactamente una ventana con el tamaño de esa imagen. Entonces cuando ponen la imagen como fondo, porque se puede poner como fondo, así como pueden ponerle un color a la ventana, le pueden poner como fondo esta imagen. Entonces simplemente pondrán los labels acá arriba y acá arriba de la tabla, ¿no es cierto? Y no tienen que hacer nada, no tienen que pintar nada ni dibujar nada, simplemente poner labels nada más. O sea, las etiquetas que irían con los números y con los datos que se va a ir llenando, ¿no? Por el programa. Pero no hay que hacer prácticamente más que editar la imagen para que quede esto en amarillo, esto quede todo en blanco. Y acá quedaría todo celeste, ¿no? Simplemente después con etiquetas, con label, aparecerían los datos. Bien. Bueno, eso es respecto a este programita. Es entretenido. Y por lo menos después van a poder mostrar a sus conocidos. Miren lo que hice. Para que vean a ver si pueden sacar o no el jueguito este. Bueno, a ver qué más queda. Esto sería respecto al trabajo práctico. Les repito. Una pregunta, perdón. Interrumpa. La imagen en sí, o yo por lo menos no la encuentro en el Drive compartido. O sea, puedo ver la guía del trabajo práctico, pero no veo en ningún lado la imagen esta. Ok, me parece. Bueno, ya. No, pasa lo siguiente. Yo lo había puesto en otro lado y después lo movieron. Pero ahora lo paso nuevamente por el chat. Bueno, gracias, profe. No, de qué. Bien. Bueno, vamos a pasar, ¿no es cierto? Voy a, antes que me olvide, voy a pasar por el chat. Ahí le estoy pasando por el chat la imagen por las dudas, porque no me acuerdo en qué lugar fue a parar esa imagen. Me parece que se movió después, pero por las dudas se la pasé allí en el chat de hoy. Bien. Nosotros ayer no alcanzamos a terminar con el pedido de helado, ¿no? Habíamos alcanzado a programar toda la ventana, eso creo que sí lo habíamos hecho. Voy a correr aquí a esto a ver cómo funciona. Creo que esto es lo que alcanzamos a hacer, ¿no es cierto? Alcanzamos a programar toda la ventana y nos faltaba agregar los sabores, ¿no es cierto? Las marcas y los datos como para registrar, ¿no es cierto? Aceptar que me vaya apareciendo aquí en la tabla, ¿no es cierto? Hasta allí habíamos hecho. También lo otro que creo que habíamos hecho era, creamos la base de datos con algunos sabores y con algunas marcas, ¿no es cierto? Para ir registrando todos estos datos. Corríjame si eso es cierto, si no arrancamos un poquito de antes, ¿no? Por lo menos si hicimos la base de datos, eso es lo que me importa saber. Llegamos hasta eso. Me parece que sí. Bueno, aquí, bueno, en la base de datos de heladería teníamos las marcas, los pedidos y los sabores, ¿no es cierto? Eso era lo que teníamos en la base de datos. Ya teníamos cargado algunas cosas allí. Lo que nos quedaba hacer era justamente, esta era la ventana, nos quedaba cargar los datos aquí en los combo box de los sabores y de las marcas, ¿no es cierto? Y luego darle funcionalidad a los botones, ¿no es cierto? A ver un poquito, le voy a dar espacio acá porque no quede tan pegado. Tenemos que dar funcionalidad a los botones aceptar, cancelar y listar, ¿no es cierto? Bien. Entonces, ya hasta aquí nuestra ventana ya está funcional, ya tenemos la primera parte hecha del programa. Luego comenzamos a trabajar sobre otro archivo de Python que se llamaba funciones. Pueden dar el nombre, suelen dar modelo, modulaciones, conexiones, etc. No, nosotros le dimos funciones porque aquí creamos las clases, ¿no es cierto?, de la clase conectar y la clase pedido, ¿no? Que la clase pedido tenía, ¿no es cierto?, todos estos datos que hace referencia la ventana, ¿no?, que se cargarán dentro de la base de datos. Bien, habíamos logrado hacer el primer método dentro del método inicial, ¿no es cierto?, que hace que
la clase conectar, el objeto de la clase conectar, se conecta a la base de datos de nuestra computadora, ¿no? Y nos quedaba, ¿no es cierto?, definir las funciones, ¿no?, de listar los pedidos, de listar los sabores, listar las marcas, que son las cosas que van a ir a parar, ¿no es cierto?, aquí a nuestra ventana, ¿no? Y nos quedaría también otras funciones, otros métodos, perdón, de hacer de la clase conectar, insertar pedido y eliminar un pedido, ¿no? En el caso particular, nuestra ventana no tiene la funcionalidad de eliminar, pero yo lo agregué aquí por las dudas, porque quizás le va a hacer falta para otro práctico. Para el próximo ejercicio le va a hacer falta hacer mención a esto, así que entonces por eso lo agregué aquí, cosa que aprendamos también a eliminar el pedido, ¿no es cierto? Por más que él no tenga nuestra funcionalidad, nuestra ventana no tenga esa funcionalidad, a eso me refiero, ¿no? Bien, no sé dónde fue a parar la ventana, pero no se está bien. Ahora sí. Lo que les quería decir es que nuestra ventana, por ejemplo, tiene aceptar para que se guarde el registro del pedido de los helados, cancelar si quiero borrar, ¿no es cierto? Me arrepentí, quiero borrar el pedido, y listar si quiero que se liste aquí todo lo que ya se fueron registrando, ¿no? Pero no tengo una opción para este caso particular en donde yo pueda un pedido, por ejemplo, borrar ese pedido o a lo mejor editar, ¿no es cierto? Es decir, no tengo esas funcionalidades en este problema, ¿no? Pero tengan en cuenta que en los próximos problemas van a tener eso. Una vez que terminemos este ejercicio, que es relativamente ya estamos terminándolo, vamos a ver en el próximo justamente que vamos a agregarle esas funcionalidades. Entonces ya tendríamos completo, ¿no es cierto?, el servicio de agregar, modificar, borrar, etcétera, ¿no?, para cualquier práctico o cualquier funcionalidad, cualquier software que necesitemos desarrollar para cuestiones personales nuestras o que nos encarguen, ¿no?, o que sea necesario para algún cliente. Bueno, ya tenemos lo básico y con eso ya podemos hacer de todo. Bien, entonces ya teníamos creado la ventana, vamos a empezar a agregar las funciones de aquí, los métodos, perdón, de la clase conectar para que me traiga los pedidos, para que me traiga, ¿no es cierto?, las marcas, los listados, toda la historia, ¿no? Bueno, entonces vamos a continuar entonces con listar los pedidos, o mejor dicho, iríamos, parece que sería más rápido, por ejemplo, no nos vamos a complicar la vida, vamos a listar, para hacerlo más fácil, vamos a listar los sabores y las marcas, ¿no? Para que vean cómo después aquí en el combo box, en el combo box de sabor y en el combo box de marcas, aparecen, ¿no es cierto?, los datos, esos que cargamos en la base de datos. Entonces vamos por ese lado primero para que sea un poco más práctico y después listamos los pedidos, que es lo que vaya a parar en la tabla. Bien, listar sabores. Arrancamos por listar los sabores, que es un método de la clase conectar que ya teníamos, ¿no es cierto?, todo bien puesto aquí los datos. Ya nos vamos a dedicar justamente en listar los sabores de nuestro pedido. Bien, entonces, ¿cómo continuamos? Primero que nada, tenemos que decir que si nuestra conexión, ¿no es cierto?, si nuestra conexión, acá no me va a decir nunca nada porque no le puse un punto, ahora sí. Si nuestra conexión está conectada, valga la redundancia, is connected. Si nuestra conexión está conectada, bien, ahora ¿qué hacemos? Siempre tenemos que preguntar eso, o sea, si está, esto sería en realidad el lenguaje más formal sería si nuestra conexión está establecida, ¿no? Entonces ahora recién vamos a cargar, ¿no es cierto?, datos en una lista con los sabores desde la base de datos, ¿no? Entonces si la conexión está establecida, bien, ahora vamos a intentar cargar los datos. Bien, con un cursor que es igual a punto conexión punto cursor.
Bien, allí creamos un cursor que es el enlace entre nuestro programa y la base de datos, ¿no? Es como el cable, siempre digo yo, con el cual vamos a conectar y mandar las sentencias SQL para que me traiga todos los datos, ¿no? Bien, ahora nos falta justamente la sentencia SQL que le vamos a mandar. O sea, es una variable que estoy creando aquí, ¿no? Y adentro de esa variable voy a escribir un string con la sentencia que quiero enviar, ¿no? Select asterisco from sabores, que es la tabla donde estaban todos los sabores, asterisco from sabores, donde el estado es igual a 1. Es decir, los que están habilitados, ¿no? Porque si el estado era igual a 0, recuerden que era como que estaba eliminado el sabor, ¿no? Bueno, entonces allí le estoy diciendo que con el curso, recuerden que hacíamos, nos conectábamos a la base de datos, es como el ida y vuelta, ¿no? O sea, es el cable conductor por el cual va a ir la información y va a volver la información desde la base de datos. Aquí estoy creando la sentencia, que la guardo dentro de la variable llamada sentencia. La sentencia no es nada más que un string, ¿no? ¿Y qué más? Bien, ahora con ese cursor que creé, ¿no? Vamos a ejecutar execute sentencia SQL. Bien, ahí estamos ejecutando esa sentencia que está acá. A ver por qué. Ahí estaría, ¿no? Ahí le estamos ejecutando. Bueno, listo, ya se ejecutó. Ya el cable cursor fue y ejecutó este dato y va a volver con la información que le va a dar el motor de base de datos, le va a dar una información, ¿no? Y todo eso lo tenemos que capturar en algún lado, o sea, eso en una variable que se llama resultados. Va a ser igual a lo que el cursor haya traído. Entonces, cursor.fetch all. Es decir, tráeme todo lo que te dio la base de datos, toda esa información. Acá se pone todo porque seguramente me va a traer muchos listados. Si yo solamente quiero un solo listado, pongo fetch one, pero generalmente se utiliza fetch all, ¿está? Esto me traería, ¿no es cierto?, una lista con tupias. Bueno, ya esto se guarda dentro de resultados. Bárbaro. ¿Qué hacemos ahora? Hay que cerrar la conexión, porque una vez que la abrimos, la tenemos que cerrar, porque si no va a dar después un desastre. Health.connection.close. Bien, allí cerramos la conexión y devolvemos esos resultados que se trajo de la base de datos. Bien, acá está el método que se devuelve esto y todo bien. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos que cerrar, ya que estamos probando o intentando que haga todo esto Python. Tenemos que ver qué pasa si no se puede dar todo esto, ¿no? Una excepción. Entonces decimos mysql.connector.error. Bien, como as descripción error, dos puntos, y ahí decimos, esto creo que lo teníamos el mensajito por ahí, me estoy gastando en escribirlo, ya lo tengo por acá. Que se imprima, ¿no es cierto?, cuál fue el error de por qué no se pudo conectar. Bien, ¿qué nos falta más? Descripción del error. Descripción. Claro, como copié de arriba. Ahora tendría que quedar. Listo. Ahí tenemos hecho, ¿no es cierto?, el método de la que se conectar, que me trae el listado de los sabores, ¿cierto? Lo mismo vamos a hacer para las marcas. Vamos a hacer toda la misma historia, así que ya nos vamos a ahorrar laburo porque vamos a copiar nada más esto. Y para las marcas la misma historia. Entonces vamos a conectarnos, vamos a preguntar si la conexión está establecida y vamos a probar que
a través de un cursor vaya a la base de datos, al motor de base de datos, y me traiga todo desde las marcas. En este caso no es la tabla sabores, sino sería la tabla marcas. Y el estado sea igual a 1. Eso es todo igual. Se ejecuta la sentencia, los resultados se guardan acá, se cierra la conexión y se devuelve ese listado que se trajo desde la base de datos, ¿no? Si hay un error, tiene que imprimirse este mensaje y listo. Allí ya tenemos hecho, ¿no es cierto?, dos métodos por el precio de uno, ¿no? El de listar sabores y el de listar marcas. Bien, ahora nos quedaría, ¿no es cierto?, cosa. Esto que está aquí, y se muestra, ¿no es cierto?, acá en la ventana que creamos en los combo box. Porque acá nuestra lista de sabores, que ya tenemos hardcodeado, le pusimos a mano unos valores, ahora está vacía. Yo le puse un 0 acá como para que llene y no dé error cuando lo corra. Pero de momento no tiene nada, ningún sabor, ni tiene ninguna marca. Entonces, estos métodos que creamos dentro de la clase conectar, cuando los llamemos, cuando los invoquemos, me van a tener que traer desde la base de datos los sabores y las marcas, y se van a agregar aquí a la lista sabores y a la lista marca que se va a utilizar para crear la ventana, ¿no? Ese es todo el proceso que tenemos que hacer. Bien, bueno, entonces vamos a, ¿no es cierto?, cargar los sabores. Vamos con eso. Limpiamos este 0 porque eso lo pusimos provisoriamente, y acá también vamos aquí, vamos a cargar una lista con los sabores de la base de datos. Bien, creamos un objeto de la clase conexión que se llame con, que es igual a, ¿no es cierto?, a funciones punto conectar. Es decir, creamos un objeto con que pertenece a la clase conectar que está aquí en el módulo funciones, ¿no? Pero este aquí que no aparece en ningún lado acá me da error porque no la tengo. Vamos a importar el módulo funciones. Allí lo importamos al módulo funciones y todo lo que está aquí se puede utilizar ahora dentro de del módulo de ventana de lados, ¿no? Entonces volvemos a sabores y creamos un objeto de la clase conectar. Bien, ya está creado ese objeto. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Recuerden que esto me devolvería un listado con todos los sabores, ¿no? Entonces lo que necesitamos hacer ahora, for un sabor en con punto listar sabores. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recorrer toda la lista de sabores que me va a venir desde la base de datos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir agregando cada uno de esos sabores a esta lista que se llama sabores, ¿no? Entonces, a este arreglo que se llama sabores. Entonces decimos que sabores.append y agregamos, ¿no es cierto?, lo que me va a traer, que va a ser justamente el sabor, un arreglo que va a tener ID en el puesto 0, el nombre del sabor y el estado, así que venga en el primer lugar. Y así con esto se irían cargando todos los sabores uno por uno dentro de este arreglo. Se podrían mostrar, ¿no? Bien, lo probamos a esto a ver si anda. Con esa cosita allí se estaría mostrando. ¿Ven? Fíjense, ahora ya se cargó de la base de datos todos los sabores, ¿no? Estos son los que habíamos cargado ayer. Si ustedes cargaron más sabores, le van a aparecer todos los sabores que cargaron ayer. Bien, hacemos lo mismo para todo esto que es de marca, ¿no? Cargamos la lista de la base de datos. Entonces nuevamente copiamos esto para ahorrar la fatiga. Entonces acá también vaciamos la lista porque este era el 0 para que no dé error nada más. Y aquí nos conectamos, creamos un objeto conexión para que se conecte a la base de datos, ¿no? Y para que me traiga una marca, no un sabor ya en este caso. Una marca en listar el método que era listar
Vamos a hacer a que cargue. Editar marcas. Entonces, de la clase conexión me va a traer editar marcas, me va a traer todo un arreglo con marcas, ¿no? Y de allí quiero que me muestre, ¿no es cierto?, de la marca, que me traiga de cada marca solamente la posición 1, que es la que trae el nombre de la marca. Recuerden que esto es un arreglo que va a tener la posición 0 es el ID, la posición 1 sería el nombre de la marca y la posición 2 sería el estado, ¿no? Eso era lo que teníamos en la tabla, ¿no? Bien, entonces si ahora corremos esto, ya me tendría que estar mostrando las marcas. Y acá le metimos algo mal, a ver un poquito. No, me faltó, a ver un poquito. Acá no es sabores, es marcas. Bien, corregido eso, ya tendría que estar mostrando efectivamente aquí todos los sabores que teníamos de la base de datos y todas, ¿no es cierto?, las marcas que tenemos en la base de datos también. Hasta ahí estaríamos bárbaros. Nos faltaría ahora nada más que capturemos toda esta información que metemos dentro de estos otros campos y se vaya mostrando aquí en la tabla, ¿no? Y a su vez, en realidad, se vaya registrando dentro de la base de datos y eso que se va registrando dentro de la base de datos vaya mostrándose aquí simultáneamente en la lista, en la tabla esta, perdón, que está acá al lado. ¿Está? Bueno, entonces ya por lo menos podemos mostrar en los combo box los datos que están en la base de datos, ¿no? Bien, gente, ¿alguna consulta hasta aquí? Si no, continuamos. Una consulta, profesor. Sí, decime. En la parte de funciones, no me conecta para hacer... Arriba me tiran amarillo en misql.connector. Me tiran amarillo esa parte. Cuando hacemos el import. Y no me conecta. Me dice que error en la línea 1. Acá. Ahí. Acá. Tenés copiado tal y cual esto, ¿no? Sí. Vos reinstalaste tu computadora, los otros programas que hicimos con conexión a base de datos. ¿Tenés corriendo primero que nada tu motorcito SAM? Sí. Lo tenés corriendo. Bien. Esto, vos lo tenés instalado, instalado. No, yo ahora lo estoy haciendo de la máquina de mi PC grande. Capaz que no le agregué el módulo, tenés que importar esto con el pip. Eso, esas cosas. Tenés que importarlo con el pip primero porque seguramente no lo tenés. Si escribís acá en la terminal, a ver. Te muestro. Escribí esto, pip list. Pip list. Y espera un ratito. Te tienen que aparecer todos los módulos que tenés instalados en Python. Te tiene que aparecer, a ver si está por aquí. Lo único que tengo acá es está. el pip y el setup, nada más. No lo tengo instalado ese. ¿Ve? Este no te aparece. No. No, tenés que entonces poner pip install y esto, MySQL menos connector menos Python. O este de acá arriba. Uno de estos dos, probá con este, me parece que es este el que te va a funcionar. Ahí lo estaba bajando, está instalando. Ok, bueno, cualquier cosa me avisas. Perfecto. Si te tomó. Pero no, si no lo tenés a esto instalado no te va a funcionar, te falta el módulo ese. Bien. ¿Qué más teníamos aquí? ¿En dónde quedamos nosotros? Gente, ¿alguien más? ¿Alguna consulta más? Bueno, tenemos, ¿no es cierto?, hasta acá ya cargados, ¿no es cierto?, los combo box con los datos que traemos desde la base de datos, eso que cargamos ayer. Y nos faltaría seguir con el tema de los métodos acá de nuestra clase conectar, ¿no? Tendríamos que insertar pedido, ¿no? Tenemos que insertar el pedido, ¿no? Porque si
Si no insertamos el pedido, medio como que, ¿para qué estamos haciendo todo esto, no? Bueno, entonces nos conectamos a la base de datos, listamos los pedidos. Tenemos que listar los pedidos, me parece, primero. Antes que insertar, vamos a listar los pedidos. Estaba olvidando de eso, que sería lo que vaya a parar, ¿no es cierto?, en la tabla. Acá en la tabla, ¿no? Entonces vamos a listar los pedidos que ya tenemos hechos. Entonces, para listar los pedidos, ¿cómo listamos los pedidos? Nuevamente decimos que si la conexión está establecida, ¿no es cierto?, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un copy-paste acá para no gastar, ¿no? Ahora sabemos que eso funciona, lo copiamos y le pegamos acá. Porque lo que va a variar nada más es digamos, la sentencia SQL. La devolución de los datos siempre va a venir en un arreglo que se va a llamar resultados, ¿no? Esto va a ser siempre un arreglo, un listado, ¿no? Pero lo que varía ese listado es lo que me trae, dependiendo el SQL que le mande a la base de datos. Así que aquí cambia, ¿no es cierto?, todo esto. Cambia la sentencia SQL, simplemente, que tiene que devolverse, ¿no?, el listar pedidos. Entonces, ¿cómo listamos los pedidos? Lo que tengo que hacer es lo siguiente. Tengo que decirle, ¿no es cierto?, a nuestro motor de base, ahí está, a nuestro motor de base de datos que me traiga todo, select, ¿no es cierto?, pero no asterisco, porque en realidad sería select asterisco from pedido where estado igual a 1. Si yo hago esto, va a funcionar, sí, pero ¿qué pasa? Me va a traer todo desorganizado, ¿no es cierto? De la base de datos me va a traer desorganizado todos los datos. Bien, a ver si lo puedo ejecutar acá para que ustedes vean. A ver, vamos acá a heladería, para que me entiendan lo que les estoy diciendo. Heladería, aquí estás. New query. Bueno, acá lo que vamos a hacer es select asterisco from pedido. Entonces corremos esto y cierro esto. Fíjense, si yo hago un select asterisco from pedido, me va a traer de la tabla de pedido toda su tabla, toda la tabla completa. Es decir, me va a traer el ID, el sabor, el precio, la marca, la cantidad, delivery y el estado, ¿no? Aquí me tiene que traer todo esto. Pero de aquí, que yo no necesito así con este orden todos estos datos. Si yo corro el programa de Python, vamos a ver acá, para que vean. Si yo corro esto, no me tiene que devolver el listado en ese orden. Me tiene que devolver el número, o sea, el ID, la cantidad, ojo allí, me tiene que listar aquí la cantidad, la marca, el sabor y por último el delivery. Fíjense que nada que ver cómo está allí. Por eso es que yo no puedo hacer un select asterisco y chao, tráeme todo. Porque si no después es un lío acá reorganizar para que me muestre así como está aquí, ¿no? Están cruzados los datos. Entonces, ya de antemano yo le tengo que decir que primero me muestre el ID, eso está bárbaro, después la cantidad, la marca, el sabor y el delivery. No me habla nada del precio, en ningún momento me hace referencia a que quiere ver el precio. ¿Está? Entonces, ojo al piojo allí, o sea, el programa, el pedido del programa me indica que tengo que mostrar solamente esos datos que están aquí y en ese orden, ¿no? Por lo tanto, no puedo, vuelvo a repetirles, no puedo, ¿no es cierto?, hacer un select asterisco así simple, select asterisco from pedido para que me traiga, porque si no me va a traer así como está aquí, ¿no? Bien, ¿y qué hacemos entonces? Bueno, vamos a acomodar nuestra sentencia SQL para que me traiga, ¿qué cosa? En el orden que me pedía, ¿no?, la tabla. Primero que me traiga el ID. ¿Qué más? La cantidad. ¿Qué más? Que me traiga la marca. Que me traiga el sabor. Que me traiga el delivery. ¿Está?
desde pedido, desde la tabla pedido, ¿no? Donde, la tabla pedido, pero donde el estado sea igual a 1. Entonces allí lo que estoy diciendo es, tráeme el ID, la cantidad, la marca, el sabor, el delivery, tal así como me pedía el programita mío, ¿no? Desde la tabla pedidos, donde el estado sea igual a 1. O sea, que sea disponible, ¿no? Que no esté borrado ese pedido, ¿no? Entonces, fíjense que si ahora corro esta sentencia SQL, me va a traer exactamente como necesito yo en mi programita de Python, ¿no? Entonces, a ver si puedo. Corro programa de. Y vamos a comparar con la tabla. Fíjense, ahora sí. El ID, la cantidad, la marca, el sabor y el delivery, ¿no? Con tal y cual como me pide el programa. Bien, bueno, ahora ya que sé cómo tiene que ser el SQL, ya lo probé al SQL, entonces ese SQL, así como está acá, lo copio, como ya sé que funciona, lo voy a copiar, y es lo que va a ir, ¿no es cierto?, acá en la sentencia de listar pedidos. Ahí está. Asiria, ¿no? Que me traiga el ID, la cantidad de la marca, sabor, delivery, desde la tabla pedidos, donde el estado es igual a 1. Siempre hagan eso, ¿no? Cada vez que van a meter al método de su modelo, de sus funciones, etcétera, ¿no? Le van a meter una sentencia SQL para que les traiga algo desde la base de datos. Pruébenla primero a la sentencia en el motor, ¿no? Pruébenla a mano si funciona. Si anda todo ok, tal y cual como ustedes necesitan, recién aplíquenla, ¿no es cierto?, a los métodos. Porque si no, después sucede, ¿no?, que no saben dónde está el error y se van a volver locos. Entonces, por eso ya se aseguran de que aquí por lo menos la sentencia SQL trae lo correcto que ustedes necesitan, ¿no? Bueno, entonces se ejecuta esa sentencia SQL, me trae la tabla esa que ya vimos y luego se carga todo en una lista que se llama resultados y se retorna, ¿no?, a donde haga falta. Después, bueno, se muestra un error aquí, si no se pudo, se cerró la conexión, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces ya listamos todos los pedidos. Lo que nos queda ahora es en la tabla de nuestra ventana. Aquí habíamos creado una tabla, creamos las columnas, ¿no? Ahora lo que tenemos que hacer es insertar dentro de la tabla, dentro de esta tabla que creamos, acá está creada la tabla, tenemos que insertar, ¿no es cierto?, qué cosa, todos esos datos que traemos desde la base de datos y que se muestren, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Ya creamos el método que trae los datos y nos quedaría ahora mostrar en la tabla los valores. Bien, vamos a ver cómo podemos insertar de una manera más sencilla. Eso tenemos que crear los datos, primero que nada. Estoy probando acá cómo me queda mejor, ¿no? Profesor, una consulta. ¿Me podía mostrar la parte del for de sabores? Como recién con lo que estaba conectando no... Acá estaría el for. No, de sabores me decís. Acá arriba está. Eso mismo. Gracias. Primero creas la conexión y luego listar, porque recordemos que esto me devuelve una lista, ¿no? Entonces cada uno de los elementos de esa lista los recorro y voy cargando. Bueno, ok, listo estaría. ¿Te hace falta que te siga mostrando más? Si no, muestro cómo continuamos acá. Gracias, perfecto. Ok, gracias a vos. Entonces, acá arriba, chiquitito, vamos a crear una pequeña subfunción dentro, estamos hablando dentro de la ventana, ¿no es cierto?, principal, ¿no? Una función que vamos a invocarla cuando apretemos el botón listar.
Fíjense que no tiene está dibujada, está pintada, todo muy lindo, pero no tiene ninguna instrucción que lo active, al botón listar, ¿no? Entonces, esa función, que es la que se va a ejecutar cuando se apriete el botón listar, es la que vamos a crear aquí, ¿no? Entonces creamos una función que se va a llamar listar pedido, ¿no? Entonces decimos def listar pedidos. Creamos una función que se llama listar pedidos, que es la que va a listar adentro de la tabla todo lo que viene de la base de datos, ¿no? Esta función, recordemos, se va a activar cuando apretemos el botón listar. Bien, creamos un arreglo, un listado vacío que se llame datos, que es en donde se van a guardar todas las informaciones que vamos a recibir. Ahora creamos un objeto con, que va a ser justamente un objeto de la clase conectar, para que se conecte. Bien, ya creamos ese objeto con, que va a ser un objeto de la clase conectar. ¿Por qué lo creamos ese objeto? Para poder llamar a todos los datos, ¿no? A que se conecte a la base de datos y me traiga toda esa información justamente que recién estábamos viendo. Ahora recorremos dentro, ¿no es cierto?, cada uno de listar pedidos y lo vamos a ir guardando adentro, ¿no es cierto?, de datos, de este listado que vamos a meter dentro de la tabla. Entonces, con un for, siempre recuerden que con el for se recorre uno por uno los elementos de un listado, ¿no? For cada dato que, mejor dicho, no, por cada dato no, por cada pedido que esté dentro del listado con punto listar pedido. Por cada pedido que esté dentro del listar esos pedidos, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a ir guardando dentro de este arreglo nuevo datos. Entonces vamos a decir datos.append Bien, a ver, estoy esperando a que me tome. Si no, quiere dar error acá, ¿no? Ahora sí. Bueno, entonces tenemos acá, recorremos este objeto de la clase conectar. Tiene un método que se llama listar pedidos y me trae todo un listado de la base de datos de los pedidos que hay dentro de la misma, ¿no? Esos pedidos los vamos a recorrer uno por uno y lo vamos a ir guardando dentro de este arreglo que se llame datos, ¿no? Bien, ahora todo bien, recorrimos, cargamos, ¿cierto?, este arreglo, pero tenemos que hacer ¿qué cosa? Esta función le vamos a aclarar acá que lo que hace, cosa que ustedes después cuando estén haciendo sus otros proyectos puedan copiar de aquí para que les funcione, ¿no? Esta es una función que inserta los datos en la tabla de la ventana. Eso es lo que hace esta función listar pedidos, ¿no? Todos los datos que traigamos de la base de datos los va a insertar dentro de la tabla. Bien, ahí lo listamos y lo guardamos acá, pero hasta allí todavía no se guardó dentro de la tabla, no se está mostrando dentro de la tabla, ¿no? Está todo bien, se cargó este arreglo con toda esa información, pero no se está mostrando. Así que acá lo que vamos a hacer es, vamos a mostrar esa información dentro de la tabla. Agregamos datos a la tabla. Bien, ¿cómo se agregan los datos a la tabla? Recorremos nuevamente con otro for todos los datos que se guardaron aquí. Recuerden, hay que aclarar una cosa. Con este for yo lo que hago es recorro toda la información que viene en el listado que viene desde la base de datos y se van almacenando en este listado. Y ahora con este otro for voy a recorrer toda la información que hay dentro de este arreglo datos y voy a ir mostrándolo, ¿no? O sea, son dos procesos diferentes. Entonces, por cada dato que hay en el arreglo datos, por cada dato que hay dentro de este listado datos, ¿no es cierto? Lo que vamos a hacer es, vamos a insertar dentro de la tabla, que ya la tenemos creada, por eso aparece aquí, tabla.insert, y le ponemos comillas, comillas, coma, en, coma, values, igual
a dato, al dato que queremos insertar. ¿Va? Bien, voy a aclarar qué es lo que estamos haciendo. Primero que hicimos, nos conectamos con la base de datos, con un for recorrimos toda esa información y lo guardamos uno por uno dentro de los datos que vienen, los pedidos, dentro de este arreglo que se llama datos. Bien, ya está cargado ahora ese datos. Ahora recorremos ese arreglo datos y cada uno de los datos chiquitos que van a estar dentro de este arreglo lo vamos a ir insertando en la tabla. Para poder insertar se utiliza el método insert y se le pasa como parámetros unas comillas, una expresión que dice en y finalmente el valor que quiero que se muestre. Estas comillas hacen referencia, ¿no es cierto?, a la tabla de qué lugar donde está ubicada la tabla. En significa que quiero que me ubique los datos al final de lo que ya está publicado. Es decir, que no me pise nada de lo que ya está publicado en la tabla. Entonces al final, como la tabla está recién creada, no va a tener nada, va a poner desde el comienzo los datos. Pero podría escribirme desde el comienzo, desde el final, etc. Yo con esta instrucción le puedo indicar la posición en donde quiero que me pongan los datos. Y finalmente, cuáles son los datos que me quiero que se publiquen. Bien, hasta allí entonces el proceso de listar pedidos haría todo este listado de funciones. Corremos esto para ver cómo queda. Y no me va a mostrar nada. Cierro nomás porque no me va a mostrar nada, porque si bien está la función, pero tenemos que ir al botón. ¿Dónde anda nuestro botoncito? Cancelar, listar, aquí está. Acá en el botón listar, coma, le vamos a meter un comando, command igual a, y el nombre del método que creamos recién, que sería listar pedidos. Sin paréntesis, yo también siempre me equivoco, no le ponga el paréntesis para que no se ejecute automáticamente. Solamente le ponen listar pedidos. Sí, ahí estaría. Ahora sí lo corremos al programa y apretamos el botón listar, se va a ejecutar este comando y se va a ejecutar la función esa que creamos aquí, que es listar pedidos. Bien, probamos. Entonces, allí está la ventana, ¿no es cierto? Tenemos, está vacía, no tiene nada, pero si yo aprieto listar, se tendría que conectar la ventana a través de todo ese lío que hicimos a la base de datos, traer todos los pedidos que ya tenemos y mostrarlos acá. Y no se mostró nada. A ver, hay algo que está mal escrito. Entonces, tenemos aquí. Me comí la D. Append con D, del dedo. A ver, está todo bien. Ya estamos. Qué bien. Entonces, fíjense, se creó, ¿no es cierto?, este listado que está aquí, que es lo que viene de la base de datos, ¿no es cierto? Ese es lo que ya se había cargado. Yo había cargado unos ejemplos, ¿no?, desde el SQL para que se liste. Ahora lo que vamos a hacer, después de recreo, vamos a terminar de programar estos dos campos que están acá, cosa que apretemos aceptar y se guarde, se agrega aquí en el listado, y con el cancelar borremos, ¿no es cierto?, si nos equivocamos acá, que no queremos que se agregue ningún listado a la base de datos. Profe, Sí, ¿podría apretar listar otra vez? y si aprieto acá me va a aparecer al fondo, como había dicho, ¿ves? Te va a aparecer así. Si aprieto ahí, otra vez más, ¿ves? Cada vez más. Me repite. Me sigue agregando todo lo que cargo, me va a ir mostrando al final. Ya vamos a ver cómo se puede arreglar eso para que solamente me agregue una sola vez, ¿no? Y no me esté como agregando como si fuera que hay más cosas, ¿no? En realidad me repite la lista, ¿no? Eso es lo que hace. Ya. Me la vuelve, fíjense, acá está 12 y vuelve a empezar nuevamente, ¿no? Y vuelve a empezar. O sea, cada vez que la aprieto se vuelve a agregar todo lo que viene de la base de datos. A lo mejor te pasó eso, ¿no? Sí, lo Bien. probé y me llamó la atención. Y ya vamos a ver cómo arreglamos eso para que solamente
solamente se cargue una vez nada más y no se esté agregando. Pero lo importante es que sepan que ya se está cargando, ¿no? Que nos estamos conectando con la base de datos, ya se está mostrando esto. Es importante, ¿no? Que se esté mostrando ya los combos, se estén llenando solos y se esté pudiendo acceder y cargar la tabla con toda la información. Bueno, gente, hacemos un recreíto de 5 minutos. A las 37 más o menos volvemos y continuamos y terminamos de programar todos los campitos que faltan. Bien, gente, continuamos entonces con el tema que nos quedaba programar, ¿no es cierto? Cómo insertamos un nuevo pedido. Dentro de la clase Conectar, nosotros ya teníamos programado, ¿no es cierto?, el listado de pedidos, el listado de los sabores y el listado de las marcas, que son los que respectivamente se muestran en la tabla y en los combo box. Pero ahora lo que queremos hacer es crear un método que permita insertar dentro de la base de datos toda la información que capturamos en la ventanita, ¿no? Cuando apretamos aceptar, que se guarde dentro de la base de datos y eso después se pueda ver en el listado, ¿no es cierto?, que aparezca en la tabla que se traiga desde la base de datos, ¿no? Bien, entonces recuerden que habíamos creado, aparte de la clase conectar, una clase que era pedido, ¿no? Y esta clase pedido lo que tenía como parámetro era ¿qué cosa? El ID, el sabor, el precio, la marca, la cantidad, el delivery y el estado, ¿no? Esos son los parámetros que tenía, ¿no es cierto?, cada objeto de la clase pedido. Bueno, eso para que tengan en cuenta. Entonces, lo que vamos a hacer es, el método insertar pedido va a recibir como parámetro un pedido, un objeto de la clase pedido que va a tener toda esa información interna, ¿no?, que ya sabemos, y es lo que va a hacer, lo que se va a guardar dentro de la base de datos. Bien, entonces, ahora sacamos este pass, que es simplemente para que no se rompa el programa cuando lo corremos y lo estemos probando, y lo que vamos a hacer es, vamos a plantear nuevamente si está conectado. Esto podemos copiar porque más o menos es igual, van a cambiar algunas cosas. Copiamos esto acá y pegamos. Lo que sí va a cambiar es lo que va acá adentro, ¿no? Entonces el curso va a ser todo igual. Acá acá de la sentencia SQL va a cambiar porque ya no va a ser un select, seguramente va a ser un insert. Después vamos a tener el cursor. Esto todo cambia un poco. Tenemos que crear el cursor, como siempre, crear la sentencia que queremos que se ejecute. Ahí está. Y después vamos a necesitar crear, aparte de la sentencia SQL, acá, vamos a crear una tupla que se llama datos. Y esos datos, ¿no es cierto?, ya vamos a ver qué cosa eran. Después vamos a recordar. Esta tupla es, ¿no es cierto?, la que cuando se ejecute, a ver, esto podemos borrar porque ya no se captura información desde la base de datos. El cross sí lo dejamos, esto sí lo sacamos y no tenemos nada que retornar porque al contrario acá hay que ingresar datos, no retornar nada. La excepción es la misma, ¿no? Es decir, si se comete un error que no se pudo conectar y podemos acá no se pudo insertar ningún pedido. Bien, entonces ponemos como mensaje, ¿no?, que se aclare si es que sucede algún error, ¿no? Bueno, entonces, recapitulando, cuando tengo que insertar un pedido, lo que voy a hacer es, voy a conectarme y voy a preguntar si está conectado, que haga lo siguiente. Primero, vamos a crear un cursor, que es como el cable con el cual se conecta el programa con la base de datos. Bien, ahora creamos la sentencia de inserción, ¿no? Vamos a decir insert into la tabla pedido. ¿Qué valores? Values. Y allí dentro los valores que queremos que se inserten, ¿no es cierto? Recordemos que nuestra tabla pedido tenía como datos, a ver, vamos a correrlo acá. Se le da asterisco from pedido. Bueno, ahí está. Corremos esto para
Ahora sí. Recordemos que tenemos que insertar, ¿no es cierto?, dentro de la tabla pedido. Esta es la tabla pedido de nuestra base de datos. Tenemos que insertar el sabor, el precio, la marca, la cantidad, el delivery y el estado. El ID no. ¿Por qué el ID no? Porque si recordamos, cuando creamos la tabla, este ID es autoincremental, se va a ir poniendo solo, ¿no? Si bien en la sentencia de inserción de SQL le tenemos que mandar por lo menos un 0 o un nulo o algo de eso, pero en realidad dentro de la tabla, dentro de la base de datos, se va a ir poniendo solo este valorcito. Lo que sí o sí le tenemos que pasar es el parámetro del sabor, el precio, la marca, la cantidad, el delivery y el estado, ¿no? Bueno, entonces volvemos a nuestras... Eso era respecto, ¿no es cierto?, a lo que tenemos que insertar. Entonces aquí le vamos a poner un null, porque recordemos que el primer valor correspondía al ID, que es autoincremental, o sea, no hace falta ponerle nada. O si no, si quieren le ponen un 0, pero con que le ponga un null le va a funcionar. Y luego teníamos que ponerle, ¿no es cierto?, el sabor, pero este aquí, que yo voy a escribirlo nada más acá, pero en realidad no se pone aquí. Faltaría el sabor, el precio, la marca, la cantidad, el delivery y el estado. Bueno, hasta ahí todo bien. Pero esto, ¿qué pasa? Si yo le meto los valores así como están aquí, va a pasar lo siguiente. Algún vivo me puede mandar como dato una sentencia SQL, alguien que sepa de SQL, ¿no? Me puede mandar un D, o sea, de la tabla pedido, y me va a borrar todos los datos que están dentro de la tabla pedido. Entonces, para evitar que suceda eso, que se llama inyección SQL, para que se dé una inyección SQL, no se ponen los nombres de los campos aquí dentro de la sentencia SQL que le voy a mandar desde Python, para evitar que suceda esa situación, ¿no?, de que algún vivo meta alguna instrucción maliciosa como dato, ¿no? Entonces, para eso, para evitar esa inyección SQL, todos estos datos que hay que completar se ponen %S, ¿no? Ponemos %S, el precio lo cambiamos por %S, marca %S, cantidad %S y el estado también. Bueno, entonces, cuando voy a insertar el pedido, sí. ¿El estado no sería directamente 1? Si estamos dando de alta un pedido, ¿no entraría directamente como 1? Lo que pasa es que, acordate que yo tengo como parámetro recibo un objeto del tipo pedido, y este es el que ya tiene que tener el 1. ¿Entendés? Este es el que ya tiene que tener el 1. Acá la función esta, vos le tenés que mandar un objeto de tipo pedido y que se inserte. Ya esto tiene que venir con el 1. Ya vamos a ver que tenemos un paso previo para crear este objeto pedido, y allí sí le metemos el 1. ¿Entendés? Porque puede ser que vos necesites después de alguna manera modificar o mandar un objeto que se aloje en la base de datos con el estado 0, porque no quiero que se esté mostrando por X causa, ¿no? Entonces, vos lo que tenés que hacer es, porque te tienta a hacer eso, ¿no? Pero no, acá realmente no, lo vamos a hacer donde creemos el objeto pedido, allí le ponemos el 1. Por esa situación, ¿no?, de que por allí te haga falta insertar, vaya a saber por qué, un pedido que aparezca nulo. Puede pasarte, ¿no? Se puede pasar que haya un requerimiento. Entonces, en este método no lo vamos a hardcodear, porque ahí estaría hardcodeando, ¿me entiendes? Por esa razón no lo ponemos acá. Cuando creamos el objeto, sí. Espero que hayas entendido. Si no lo entendiste, espera, aguanta un cachito que veamos cuando creamos el pedido y vas a saber por qué. No, quedó claro. O sea, es porque si no lo estaría hardcodeando para evitar eso. Bueno, entonces, todos estos %S son los que vamos a ir llenando con los datos. Ahora, ¿de dónde sacamos todos estos datos? ¿Cierto? Estos están aquí. Esto voy a borrar,
para que no me complique la vida, después ya vamos a ver. Estos van a ir reemplazados por esta tupla que puse acá que se llaman datos, ¿no? Esta tupla va a contener justamente los datos que se van a ir reemplazando automáticamente aquí para que no haya esa inyección famosa de SQL, ¿no? Bien, ¿de dónde saco esos datos? Aquí tiene que ir el sabor, el precio, la marca, la cantidad, el delivery y el estado, ¿no? Que van a venir aquí con este objeto tipo pedido. Recuerden que el objeto de tipo pedido tenía, ¿no es cierto?, un método que se llama getID, getSabor, getPrecio, que le da justamente a cada uno de esos objetos y te informa cuál es ese parámetro que tiene internamente, ¿no? Para eso servían esos get famosos que tardamos 2 horas en poner cada uno, ¿no? Entonces, ahora lo que decimos es, ¿qué datos tenemos acá? Pedido, el objeto de tipo pedido, punto, getSabor. Que me dé, ¿no es cierto?, el sabor. Eso va a ir a parar acá. Coma. ¿Cuál viene ahora? Pedido. Profe, me punto. parece que es pedido con P mayúscula. A ver. No, pero lo está tomando, che. Porque es este. Es este objeto. Acá llega. Ah, listo, listo. Pensé que era la clase de abajo. No estoy creando un objeto. Acá estoy. Ya es como si fuera que ya vino creado, ¿me entiendes? Todavía no lo creé, pero bueno, acá lo toma como que ya viene creado, ¿no? Entonces, de este objeto pedido, ahí le sacamos el sabor, acá le sacamos el precio. Podemos hacer lo siguiente para que quede un poco más prolijo, lo vamos haciendo uno abajo de otro. Entonces, acá sería get precio, ¿no? Y acá una coma, pedido, punto, get marca, pedido, punto, get cantidad, pedido, punto, get delivery, y me quedaría estado, ¿no? Pedido, punto, get estado. Bueno, si quieren le pueden poner la comita acá porque esto es una tupla, ¿no? Pero no hay problema. El último elemento no hace falta ponerle la comita al final. Entonces, este valor de esta tupla va a ir a parar acá. Este segundo va a ir a parar al segundo S. Este tercero va a ir al tercer %S. Uno tiene que poner dentro de esta tupla que se llama datos, ¿no es cierto?, en el orden en el cual van a ir reemplazando esos %S que pongo acá por seguridad, ¿no? S de security, de ahí viene, ¿no es cierto?, esta S que le estoy poniendo acá. Eso significa la S. Entonces, recuerden eso, si acá reemplaza el estado, entonces el último valor que tiene que ir en esta tupla va a ir get estado o estado propiamente dicho. ¿Está? Tengan en cuenta eso. Si ustedes cambian el orden acá de esta tupla, después se van a reemplazar mal acá, ¿no? Se tienen que poner en el mismo orden que después van a reemplazar acá en la sentencia SQL que estoy protegiendo. ¿Está? Tengan en cuenta eso. Bueno, entonces ya recién allí creamos nuestra sentencia SQL. Les repito, ¿se puede evitar hacer todo esto? Sí, sí se puede evitar. Se puede hacer directamente acá, escribir la sentencia de SQL pelada y chao, que venga lo que venga, ¿no? Pero no es una buena práctica hacer eso. Se utiliza esta metodología. Hay 2 o 3 formas de hacerlo en Python. Esta es una de esas. Cuando veamos programación web, vamos a ver, allí se utiliza mucho esto, porque programación web prácticamente todo se hace, ¿no es cierto?, a través de sentencias. Y allí sí uno se tiene que proteger mucho de los ataques SQL, de las inyecciones SQL, ¿no? Entonces ahí vamos a ver, hay otras formas de protegernos, aparte de esta. Pero
si lo hacen hardcodeado, o sea, escribiendo todo a mano acá, no está mal tampoco. ¿Le va a funcionar? No es una buena práctica, eso nada más quiero decir. Bueno, una vez que ya creamos la sentencia SQL, lo que hacemos es tenemos que ejecutarla, ¿no? Cursor.execute y ejecute. Y acá ponemos sentencia SQL. Bien. Bien, pero veis, yo estoy ejecutando esta sentencia SQL. ¿Y qué onda con todos los datos estos que están acá? Entonces ahí le ponemos una coma, datos. Entonces, lo que estamos diciéndole al programa de Python es que ejecute a través de este cursor, que es el que se conecta con la base de datos, le lleve la sentencia SQL que se tiene que ejecutar y que haga esta validación, ¿no es cierto?, por seguridad con la tupla datos que le paso también acá seguidamente. Allí es donde se hace, ¿no es cierto?, todo el procedimiento de seguridad. Bien, una vez que hicimos esto, tenemos que dar una confirmación de que quiero que se ejecute esa sentencia en la base de datos, porque es una inserción, ¿no? Entonces decimos conexión punto commit. Con este método, con esta función, que es de la clase conexión, le estoy, ¿no es cierto?, reafirmando o confirmando que quiero que se efectúen estos cambios en la base de datos. Y por último, conexión.close. Bueno, allí lo que hicimos es insertamos un objeto de tipo pedido dentro de la base de datos, confirmamos, la cerramos a la base de datos. Bueno, acá la tenía, no, la sentencia que quedó de antes. Y podríamos, ¿no es cierto?, por ejemplo, hacer un print acá para que en la consola estemos seguros y contentos, ¿no? Porque que ese pedido insertado correctamente. Es decir, este print no lo vamos a ver en ningún lado en la ventana, es simplemente para el programador, para que cuando estemos probando veamos en la consola que el pedido efectivamente se insertó en la base de datos, ¿no? Para estar una seguridad nuestra nada más. Listo, ahí el método insertar pedido ya estaría completo, es decir, llamamos a la sentencia SQL, ejecutámoslas, después se cierra la conexión, se imprime un mensaje para avisar que efectivamente se insertó todo como es debido. Bien, hasta ahí todo bien, pero como le había dicho el compañero anteriormente, acá yo estoy recibiendo como parámetro un pedido, pero ese pedido ¿desde dónde viene? ¿Ah? Porque no lo tengo a ese pedido. Entonces yo lo tengo que crear a ese pedido, ¿no? A ese objeto de tipo pedido. Para eso lo que vamos a hacer es, fuera de todo esto, a ver, vamos a bajar acá porque si no, acá afuera no es una clase, sino es un método, o sea, es una función, ¿no? Voy a llamar una función que se llama def crear pedido. ¿Está? Y esta función va a recibir como parámetros un ID, un sabor, un precio, una marca, ¿qué más? Cantidad y un delivery. Todos son los parámetros que necesito para crear un objeto de tipo pedido, ¿no? Acá arribita está, ¿no es cierto? Necesito todo esto que está aquí para crear un objeto de tipo de la clase pedido. Entonces, necesito que reciba esta función que se llama crear pedido, va a recibir como parámetro el ID, el sabor, el precio, la marca, cantidad del delivery. Bien, ¿y qué hago con todos esos parámetros cuando los reciba? Entonces decimos que un pedido va a ser igual a un objeto de la clase pedido, ¿está? Que fíjense, ahí ya me está alcahueteando qué cosas necesito para crear ese objeto, ¿no? Necesito tener el ID, el sabor, el precio, la marca, ¿qué más? Cantidad
y el delivery. Esas cosas necesito para que se cree el objeto. Pero aquí, que hay algo que me está faltando. Si se fijan, cuando tengo que crear un objeto de la clase pedido, tengo que recibir el ID, el sabor, el precio, la marca, la cantidad, el delivery, ¿y qué más? El estado, ¿no es cierto? Entonces, allí le vamos a poner un 1, porque cuando creamos el pedido, efectivamente ese pedido tiene que ser por defecto disponible, estar disponible. Entonces, una vez que creamos ese objeto de tipo pedido que va a insertarse en la base de datos, allí creamos un objeto de la clase conexión, que va a ser de la clase conectar, y dentro de la clase del objeto conexión, que es de la clase conectar, había un método que se llama insertar pedido, que es el que hace un ratito estuvimos creando, y le pasamos como parámetro ese objeto de clase pedido que recibimos. Acá, ¿no es cierto? Esta función lo que hace es recibe como parámetro todos estos datos, crea un objeto de la clase pedido, se conecta con la base de datos e inserta ese pedido allí adentro. ¿Está? Entonces, acá era un método, esto era el método de la clase conectar, que se conecta a la base de datos e inserta el pedido. Y esta función, no hay que confundir, es una función que crea el pedido con los datos que están en la ventana, ¿no es cierto?, propiamente dicho, y que luego con esos datos de la ventana va a mandárselo a través de la clase conectar a la base de datos, ¿no? Esto como una escalera, digamos. O sea, ¿podría hacerlo directamente? Sí, pero no es lo conveniente. Entonces lo estamos haciendo pasito por paso, es decir, creamos una función que es la que crea el pedido y que llama a la clase conectar y allí recién lo inserta dentro de la base de datos. Bueno, a todo esto, todo muy lindo, pero esta función es la que va a utilizarse para que el botón después inserte, ¿no? Porque en algún lado el botón tiene que hacer clic y tiene que, ¿no es cierto?, insertar todos estos datos. Es para eso que se crean estas funciones independientes, ¿no? No puedo llamarlas directamente a la base de datos, quedaría muy hardcodeado si hago eso. Bien, ya está creado todo esto. Esperemos que esté todo bien. Conocido va a ser si nos metimos la pata en algún lado. Ahora volvemos a la ventana amiga y nuevamente en la ventana tenemos que capturar los datos que vamos a tener, ¿no es cierto?, en los campos, ¿no? Recuerden que, a ver, vamos a correr esto para ver cómo era. Bien, apretamos listar y ven, bueno, esto ya estaba funcionando, pero ahora cuando yo escribo algo acá y escriba algo acá y haga aceptar, que en este momento no está funcionando este botón, esto que cargué aquí es lo que cuando haga aceptar se tiene que guardar aquí en la base de datos. Mejor dicho, yo lo estoy señalando aquí a la tabla, pero en realidad se va a guardar en la base de datos y luego al listar me tiene que aparecer aquí, ¿no? Podemos hacer que se liste automático, etcétera, ¿no? Pero en realidad al aceptar aquí se va a ir adentro de la base de datos. Bueno, eso es lo que vamos a programar ahora, ¿no? Es decir, vamos a capturar todos estos datos y lo vamos a meter adentro de la base de datos. Ya creamos todos los métodos que hacen justamente esa funcionalidad. Ahora lo que nos queda es programar este botón para que capture de acá de estos campos y a través de esas funciones que recién creamos se guarde dentro de la base. Bien, cerramos todo esto. Bueno, tenemos que crear un pedido. Ya tenemos una función acá dentro de la ventana que se llama listar pedidos. Bien, acá recién se crea la ventana, pero las funciones, recuerden que se crean antes de que se muestre la ventana, ¿no? Entonces ahora vamos a crear una función dentro de la ventana, ¿no? del programa ventana de lados, ¿no? Que se va a llamar crear pedido. Bien, ahí creamos una función que se llama crear pedido. Bien, y vamos a necesitar que se capture el sabor, el precio, la marca, todo de lo que están en los campos en la ventanita, ¿no? Entonces decimos que sabor va a ser igual a lo que tenga el campo sabor punto, no, el combo, ¿no? Sabor, ¿no? Punto get. Que me dé lo que tenga el combo sabor
seleccionado. Bien, el precio. El precio va a ser igual a lo que tenga el campo, el entry, ¿no es cierto? La cajita de texto, precio TXT. Precio TXT, ¿no? Que me lo dé desde el get, ¿no? Bien, ¿qué más? Marca. Marca va a ser igual a marca. Bien, ¿qué va a ser? Marca, es un combo. La marca era un combo. Que me lo dé lo que esté seleccionado, ¿no? Bien, que tenemos marca, cantidad. Cantidad va a ser la cantidad. Y es la caja de texto, cantidad, porque eso lo tengo que escribir, que me dé lo que tenga esta caja de texto. Punto get. Y qué más, cantidad, delivery. Delivery es igual a qué, a lo que tenga en la variable control, porque era de los radiobotones, ¿cierto? Punto, que me lo dé, qué valor tenga. Si tiene un 1, si quiere decir que tiene delivery, si tiene un 0, si no lleva delivery, ¿no? Bien, hasta ahí ya tenemos, ¿no es cierto? El sabor, el precio, marca, cantidad, el delivery, bárbaro. Bueno, ahora llamamos del módulo funciones, llamamos al módulo funciones, y dentro del módulo funciones justamente teníamos la función que se llama crear pedido. Es esta que recién hicimos, ¿no? Y le tenemos que pasar todos estos parámetros, justamente los capturamos de los campos estos que están acá arriba, que ahora le pasamos, ¿no es cierto? Sería 0. ¿Por qué en 0? Y porque recuerden que aquí va, ¿no es cierto? Tenemos que pasarle el ID y no hace falta pasarle ningún ID porque el ID se pone es auto incremental, ¿no? Entonces, 0, o pueden poner un número, no hay problema, simplemente tienen que poner un valor, porque si o sí necesita algo allí para llenarse. Pues sabor, coma, precio, que es lo que está acá en precio, marca, cantidad y delivery. Bien, entonces allí quedamos, ¿no es cierto? Ahí fíjense, se tomó todo esto. Automáticamente llamamos al módulo funciones a la función que se llama crear pedido, que a su vez crea un objeto de la clase pedido y con ese objeto de la clase pedido llama al método insertar pedido de la clase conectar. Todo como una cajita, una cadena, ¿no es cierto? Esperemos que no se haya cortado nada en el camino, pero bueno, es todo el proceso que se tiene que hacer para guardar dentro de la base de datos. Ya tenemos allí, ¿no es cierto?, creado el pedido. A ver, lo podemos probar a esto y se tendría que estar, lo que podemos hacer es, ya que tenemos la clase listar pedido, que me muestre que se insertó, ¿no? Porque si no se va a insertar y no vamos a enterar nunca, a menos que leamos la consola que decía allí, ¿no?, que se insertó correctamente, pero si no, no lo vamos a ver directamente. Entonces, listar pedidos, que es el método este que está acá arriba, lo invocamos. Entonces se va a ejecutar este método, esta función, perdón, y entonces allí automáticamente ya tendría que funcionar. A ver, corremos esto y podremos supuestamente insertar un pedido. A ver, de los datos que tengo, por ejemplo, quiero americana, precio 104.89, de marca Laponia, cantidad 3, delivery no, y bueno, y ahora aceptar. No pasó nada. A ver, listamos. No pasó nada. A ver qué pasó aquí. ¿Le asignamos el command al botón aceptar? No, no lo asignamos, por eso no funcionó. Ya me había emocionado ya. No, faltó el command. Claro, estoy apretando el botón, pero el botón nunca se enteró que tenía que hacer eso. Nunca se enteró el botón aceptar que tenía que guardar. Acá, command
igual a, era, como le llamé a la función, crear pedido. Crear pedido. No, le tengo que sacar el paréntesis, si no, para problemas. Bueno, ahí crear pedido, ya le estoy llamando, ¿no es cierto? Bueno, probemos nuevamente. Vamos con la americana. Precio 108.99. Marca Fredo. Cantidad 3. Delivery no. A ver, aceptamos. Y fíjense, pedido aceptado correctamente. Acá en la consola automáticamente me apareció, ¿no? Y por otro lado, el pedido número 13, fíjense, 3 Fredo americana y no tiene delivery, por eso 0 en delivery. Hacemos otro inserte. No vamos a tener que cerrar esto, porque si no, me va a aparecer. No arreglamos eso de que si no se me repone. Y por ejemplo, un granizado, precio 107.55, marca Vía Habana, cantidad 1, delivery C, y aceptamos. Y ahí está, en el puesto 14 está este pedido, ¿no?, de granizado de Vía Habana y con delivery. Ok, entonces está funcionando todo esto. Teníamos que arreglar esto de listar, porque si hago el listado nuevamente, fíjense, me va a poner todo, me va a volver a repetir el listado, ¿no?, abajo. Bueno, hasta ahora tenemos funcionar nuestra tablita. ¿Qué nos faltaría ahora? Limpiar los campos, ¿no? Pero lo que vamos a hacer acá, tenemos listar pedido, crear pedido. Lo que podemos hacer ahora, aparte de listar, es limpiar los datos para poder el botón borrar, ¿no? Entonces vamos a poner acá, espacio acá, una función para el botón borrar o limpiar, no me acuerdo lo que decía. Entonces def sería limpiar datos. Limpiar datos, ¿no es cierto? Queremos que se limpien los datos. Si nos equivocamos y cargamos mal los datos en la ventanita, queremos que se limpien, ¿no? Podemos limpiarlo a mano, pero es como más cómodo apretar el botón limpiar. Entonces, para poder limpiar los datos, lo que se tiene que escribir es una instrucción, es un ciclo for que va uno por uno limpiar los datos, ¿no es cierto?, que estén allí registrados. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es, primero que nada, o sea, voy a aclarar una cosa. Voy a poner acá un pass para que no me dé error, porque si no, cuando ejecute me va a dar error. Lo que les quiero decir es lo siguiente. Acá, si yo tengo, por ejemplo, listado acá, me muestra todo el listado de los pedidos que tengo de los aislados. Y acá cargo algo, ¿no? Acá cargo algo, como no, y bueno, doy a aceptar y se va a guardar eso acá. Yo lo que me refiero es, cuando tengo que apretar el cancelar, me tiene que limpiar todos los campos que estén aquí, ¿no es cierto? Y también, de cierta manera, lo que está acá. Es decir, no quiero que se muestre nada. Quiero que quede como reseteada, ¿no es cierto? Es como un reset. Al apretar cancelar es como que tengo que hacer un reset. Limpiarme toda la tabla y limpiar todos los campos. No es necesario a lo mejor limpiar la tabla, pero sería conveniente porque ya que voy a insertar un nuevo campo que se muestre al final, ¿no? Entonces, por ejemplo, para limpiar los campos acá esto es simple, hay que ponerle a 0 todo esto y ya está. Pero para el caso de la tabla, si yo quiero limpiar esta tabla, que no me muestre nada acá, yo tengo que cada uno de los registros que se muestran acá, recuerden que cada uno de estos registros que están aquí son un listado, ¿no? Tengo que resetearlos, limpiarlos o ponerlos a 0 a todos estos registros. Entonces, por esa razón, con un ciclo for voy a recorrer uno por uno los registros y los voy a ir limpiando, ¿verdad? Ese es el proceso que vamos a hacer. Vamos a limpiar los campos, pero también vamos a limpiar uno por uno los registros de la tabla que tenemos aquí. Bien, entonces cierro acá. Entonces acá limpiar datos, lo que vamos a hacer es for i in tabla, o sea, i es el registro, es cada fila de la
y es el sinónimo de fila en una tabla, ¿no? Por cada línea o fila, si quieren, es lo mismo. Por cada... En vez de hilo, vamos a poner registro, para que ustedes, cuando lo repasen, se den cuenta que es lo que estamos haciendo. Por cada registro en la tabla, punto, que me dé el niño, que me dé los niños, children. Ahí está, que me den los niños. Después le explico por qué se dice que me den los niños, ¿no? Por cada registro que tenga ahí, que me dé los niños, ¿no es cierto? Y la tabla le voy a borrar, ¿no es cierto? El registro que se está mostrando. Bien. Ahora, una vez que hicimos eso, quiero que se actualice la ventana. Toda la ventana que se refresque, ¿no? Porque si no, no se va a ver el cambio si no lo refresco a la ventana. Bien. Con esa instrucción estamos limpiando la tabla. Acá me está diciendo una instrucción rara que dice que de la tabla me dé los niños. Esto es un método interno que tiene el objeto de tipo TreeView, que hace, ¿no es cierto?, referencia al método inicial del cual dependen o son dependencias de la tabla que yo estoy viendo. Ustedes tómenlo como que estas son dependencias, por eso le dicen niños. Es decir, de lo que yo tengo, que la tabla central, cada subobjeto que está adentro, que son las filas, son como dependencias. Entonces, en vez de decirle en inglés que son dependencias, le dicen niños. Eso es medio como que te marea un poco, pero entiéndanlo, que en vez de, no lo tomen como que son hijos, sino que serían dependencias. Entonces, a ver si lo corremos a esto. Que es medio raro, que dice, dame los niños. Entonces listamos acá, y acá cada una de estas filas, cada uno de estos registros serían los niños, ¿no? Las dependencias. Entonces ahora yo quiero borrar, y como dice el compañero, no le hicimos el command, así que no lo borramos nunca. Entonces vamos al botón. ¿Dónde está el botón? Cancelar. Command. Igual al método que creamos, que no me acuerdo cómo se llama, limpiar datos. Entonces allí hago referencia a ese método que creamos acá arriba, corremos esto a ver si funciona, y me tiene que limpiar los niños. A ver, instalar, ahí está. Entonces apretando cancelar me tendría que borrar todo esto. Efectivamente está funcionando, ¿no? Bien, creamos esto, y ahora aprieto cancelar, y así, listo, borra. Fíjense que lo borra de a uno, ¿no? Va borrando de a uno, porque por eso con el ciclo for, uno por uno va limpiando los registros que se mostraron allí. Bueno, entonces ya tenemos limpio eso, pero no limpiamos los campos, porque si nos equivocamos, quiero que también me resetee todos los campos, ¿no? No solamente que me limpie la tabla, sino también que me resetee los campos de sabor, precio, no sé qué más. Entonces, para hacer eso, lo que hacemos es lo siguiente: precio, que es txt, el campo de precio, txt.delete, y que me borre desde el principio hasta el fin del campo. Bueno, allí borré lo que tenga precio. Cantidad también es otro campo de texto que tengo que llenar. Punto delete. ¿Desde dónde hasta dónde? Desde el principio hasta el fin del campo. Y bueno, allí estaría borrado. Entonces, si yo escribo aquí cualquier tontería, y acá también, si yo aprieto cancelar, me tendría que borrar los campos esto, ¿no? Ahí está. Sí, lo que sí no le puse para que me resete los combos. Ya lo vamos a arreglar eso.
Entonces, apretando acá, ven si me borra los campos, pero no me resetea todos. También me está borrando la tabla, lo que pasa que como no tengo la lista aquí, a ver. Ahí me borró la tabla y los campos, pero no me reseteó el chocolate y la polla. Bien, entonces vamos a arreglar eso. Queremos que me resetee los combos, ¿no es cierto? Entonces decimos que el combo que es sabor, el combo box que es sabor, lo ponga, ¿no es cierto? Que los resete o los setee, ¿no es cierto? Al listado de sabores, al original, ¿no? Al 0. Y que marca el combo box de marca, la misma historia, que lo ajuste a marcas, que era el listado, ponga a 0, o sea, al primer elemento, ¿no? A ver si lo corremos. Entonces, esto lo ponemos, qué sé yo, en granizado, acá escribimos cualquier locura, acá ponemos en Vía Habana, acá estamos cualquier cosa, y listamos, acá ya que estamos, cancelar, y fíjense, se puso nuevamente a 0, ¿no? En realidad no a 0, al primer valor que tiene por defecto el combo. ¿Está? Bien, gente, ¿alguna consulta hasta aquí? ¿Alguna duda de todo esto? Si no, continuamos. Creo que había algunos detalles, yo no me estoy acordando. Había algo que tenemos. Sí, decime. Para resetear ¿cómo era que se llamaba? Round bottom. Pues directamente seteamos el control a 1. ¿Cómo es? Radio bottom. Sí, el radio botón, sí. La verdad que me había olvidado de resetearlo. Ese sería el radio botón, ¿cómo era? ¿Cómo tenía? No me acuerdo cómo lo llamé. Precio, radio botón, por acá está. Es delivery control, delivery sí. No, creo que con el control ya, a mí me anduvo con el control. Sí, no sé si era, no, espera, control, claro, es variable de control, punto, y ahí le pones 1, ahí te tendría que andar. Eso es para que te vuelva a poner en sí, ¿no? Entonces, pones no acá, esto acá, y esto acá. A ver, cancelar. Sí, lo ponemos en control en 1 y te vuelve a poner. Si hay más radio botones, lo mismo te va a poner en el primero. Está. Sí, ahí está funcionando. Había algo que teníamos que arreglar, no me acuerdo qué más teníamos que arreglar, creo que tenía que ver con el listado, ¿no? Porque no me liste siempre repetidamente, ¿no? Eso creo que era lo que tenemos que arreglar. ¿Cómo hacemos para que me liste una sola vez y no me esté nuevamente listando, ¿no es cierto?, lo que ya está? A ver cómo teníamos programado el listado. Estar perdido está acá. Perdido. Mostrar. Listar pedidos. Tenemos bien. No recuerdo cómo lo había solucionado. Eso estoy pensando cómo lo había solucionado en otro práctico que habíamos hecho en otro lado también. Había una forma de solucionarlo a esto. Sí. Estoy pensando de qué forma más conveniente queda para que no me liste tanto. Sí, manejar el botón. Sí, ya recuerdo cómo era la historia. Tenemos que crear, para que no haga eso, limpiar. Lo que tenemos que hacer es, primero que nada,
cada vez que vamos a insertar listar los datos en la tabla, fíjense que acá listamos, nosotros simplemente listamos los datos. Pero lo que habría que hacer es un método previo que limpie la tabla. Entonces cuando lo listamos, la tabla va a estar limpia y siempre se va a limpiar, siempre se va a listar desde el principio sin necesidad, ¿no es cierto?, de que se reañada al final de lo que ya estaba impreso. Entonces lo que vamos a hacer es, le vamos a agregar un método acá chiquito que va a limpiar la tablita esta, ¿no? De limpiar o borrar ítem en tabla, ¿no es cierto? Sí, puede ser limpiar porque ya tenemos limpiar, ¿no? Podemos decir borrar ítem en tabla o limpiar tabla, limpiar datos. Sí. No, lo que vamos a hacer es así. Limpiar tabla. Y lo que vamos a hacer es copiamos esto que está acá, limpiar datos de tabla, y lo pegamos aquí. Entonces este método lo que hace es simplemente, ¿no es cierto?, me limpia los datos de la tabla. Y cuando listamos la tabla, lo que vamos a hacer es previamente limpiar tabla. Invocamos ese método que recién lo creamos acá, que limpia la tabla. Entonces cada vez que se liste, sí o sí se limpia por defecto y después la lista. O sea, allí no va a haber ese problema de que me va a poner todo amontonado, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahí listo, y ahí si aprieto listar, fíjense, me lista, pero no me agrega todo acá amontonado, ¿no?, como anteriormente, sino es como que se borra la tabla y se vuelve a listar, ¿no es cierto? Entonces de esa manera queda un poco más prolijo y no se me va amontonando los listados uno detrás de otro abajo, ¿no? Esa sería una forma. Ahí tendríamos, ¿no es cierto?, completo todo. Bien, gente, ¿alguna consulta de todo esto? Si no se durmieron, ¿no? A ver, denme un Profe, segundito. yo tengo una consulta. Sí. Con respecto al trabajo práctico, no con esto. Ahí en el enunciado decía individual o dupla. ¿Lo podemos hacer de a dos o solamente individual? Sí, sí. La idea es, yo al principio quería que lo hiciesen de a uno, pero como es medio rebuscado el problema. No es que sea rebuscado, es como que tengo que usar todo esto que estamos viendo y es mucho, ¿no? Entonces, como para dividir tareas, es decir, por ejemplo, puede ser que un compañero haga toda la parte gráfica, la ventanita, y otro compañero haga todo lo que es la codificación, ¿entendés? Entonces como que se allana un poco el laburo. Pero bueno, si lo quieren hacer solo, si vos lo querés hacer solo, no hay problema, ¿entendés? No sé si a eso te refieres. Ok, gracias, profe. Sí, bueno, repito, o sea, la verdad que yo me había olvidado de ese tema. Si por ahí lo quieren hacer de a dos, lo pueden hacer de a dos, como para ayudarse un poco, porque como que es pesado ya codificar, no son cosas muy simples, ¿no? Es decir, ya no hay muchas boludeces aquí dando vueltas. Acá ya uno como que tiene muchos detalles y sí vayan probando paso por paso todo, porque ven que una cosa que hace mal se arrastra para todos lados, ¿no? Bien, acá otro compañero, bueno, sí, Leonardo, yo lo que puedo hacer es, no es lo conveniente, pero voy a, en la clase asincrónica que nos queda pendiente, voy a subir el práctico, bueno, si lo quieren, la verdad que la idea es que pausenlo al video, véanlo de nuevo y vayan copiando desde el video, ¿no? Si necesitan agregar algo, porque la idea es que ustedes sí o sí copien, sí o sí escriban en el código, no se salen de escribir el código. Pero para el práctico, al ejercicio que sí voy a hacer para la clase asincrónica,
Es así que es algo un poco más completo incluso que esto que hicimos acá con los helados, ¿no? El de la clase asincrónica, sí va a tener, ¿cómo que se llama? A ver si encuentro. Me dan un segundito si encuentro. Este es el ejercicio de la clase asincrónica que voy a hacer, que es más completo que este de los helados, ¿no? Donde vamos a tener nombre, apellido, DNI, una ciudad en un combo box y tenemos los géneros, ¿no? Y esto se va a ir quitando acá, y acá ya vamos a tener también aceptar para que se cargue, cancelar para blanquear los datos, ¿no? Y eliminar si quiero eliminar un registro. Y eso es lo que no tenía este ejercicio de los aislados, ¿no? ¿Sí? Ya tenemos la opción, ¿no es cierto?, de limpiar, eliminar un registro. Este código sí se los puedo pasar. Entonces, eso es lo que puedo hacer. Bien, cualquier cosa, si no, después alguna pregunta puntual de algún método o algo, si se te complica un poco resolverlo, te lo paso por Telegram en todo caso. Ok. Sí, no, sí entiendo. Por eso digo, cualquier cosa lo arreglamos por Telegram. ¿Está? Gente, muchas gracias a todos por participar hoy. Como ven, se va como poniendo denso todo esto. Ya no es tan print hola mundo, ¿no? Input, ingrese su nombre, ¿no? Es muy lindo cuando hacíamos todo eso. La verdad que se extraña un poquito todo eso, pero esto como que ya se empieza a poner más funcional, ¿no? Y eso que todavía no tenemos validaciones, no tenemos, ya me viene el nombre de la gente, no tenemos, ¿no es cierto?, usuario, contraseña, toda esa historia. No tenemos nada de eso acá. Simplemente una aplicación donde ya le metemos mano y ya me hace un cálculo, ¿no? Pero bueno, es para que vean que las cosas como se van evolucionando, ¿no? Y sí es importante que estos prácticos les vayan, estos pequeños programitas ya se vayan codificando perfecto, porque después es un copy-paste para el próximo ejercicio, ¿no? Es decir, ya no tenemos que estar codificando todo de cero. De hecho, yo esto más o menos lo conozco en memoria porque lo hago 20 millones de veces en estos códigos. Pero en realidad, o sea, las primeras veces era fijarme en el que hice anterior y copiar y pegar, ¿no? Y modificar las cosas, porque yo sabía que el anterior sí funcionaba, ¿no? Y a veces cuando lo reescribimos nos comimos la coma, que faltaba la D, la N, ¿no? Todo un tema. Así que es importante sí que los prácticos, como que los ejercicios estos, se vayan saliendo perfectos para que cuando se reutilicen estos códigos ya sepamos que funcionan. Bueno, nos encontramos la próxima semana y este fin de semana estoy subiendo las nuevas clases asincrónicas, así que estamos en contacto para todo lo que necesiten. Que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias a todos por participar y no se olviden de ir empezando a hacer un poquito el código del trabajo práctico, ¿no? Pueden hacerlo de a dos. Que tengan un excelente fin de gente. Nos estamos viendo. Chao, profe, gracias.